Muchas gracias al comité organizador por esta invitación al simposio. ¿Qué dicen de nuevo las guías? El escenario del que vamos a hablar en los próximos 20 minutos es guías de miocardiopatías. Declaro mi conflicto de interés, conferencias y advisory board en el escenario de miocardiopatías con estos laboratorios farmacéuticos y gran investigación y beca de estudio descrita. Los invito de antemano a que ingresen a la puesta al día de cardiología de febrero del 2024, donde contamos lo más relevante del 2023 sobre la guía europea en el tratamiento de las miocardiopatías, en conjunto con el doctor Osmar Pérez, la doctora Vanessa Tovar y el doctor Wickler Bernal. Ahí hay un resumen de lo que vamos a hablar a continuación. La propuesta es, vamos a hablar de guías y clasificación y los fenotipos. Para todos es muy bien conocido que la clasificación de las miocardiopatías ha tenido una evolución histórica y esa evolución se ha visto reflejada en las guías. Comenzó con la primera clasificación AJA en 1996, donde había una descripción de unas miocardiopatías primarias y secundarias, y luego la evolución al 2006 AJA, donde ingresan ya el concepto de la genética dentro de las clasificaciones. El 2008, los europeos nos hablan de una clasificación con cuatro fenotipos. En el 2013, la doctora Mogues hace una clasificación nosológica que para algunos expertos es una clasificación muy completa, pero complicada para aplicar en la vida real. Y en el 2023, los europeos, hace un año, nos dan los nuevos conceptos sobre miocardiopatías y el por qué hay un fenotipo adicional. Y este año los americanos sacan su actualización de guía en miocardiopatía hipertrófica. Igualmente, el grupo mexicano hace una actualización de guías para diagnóstico y tratamiento de miocardiopatía hipertrófica. Por lo tanto, en este momento tenemos un escenario interesante en el mundo y en la región donde debemos nosotros tener algunos conceptos interesantes. Recordarles que la clasificación europea del 2008 nos mostraba cuatro fenotipos grandes: la miocardopatía hipertrófica, la dilatada genética, la displasia ritmogénica con componente ritmogénico y la miocardopatía hipertrófica. Y otras que no estaban clasificadas y que algunas de ellas tienen componente familiar genético o no familiar y genético. ¿Qué es interesante? Que en este espacio donde teníamos las no clasificadas, llamemos como las secundarias, en la clasificación europea del 2023 aparece un nuevo fenotipo y es la miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo, que para los expertos es una miocardiopatía que tiene algo muy interesante y es que es la fase preclínica a la manifestación de otras miocardiopatías. Por lo tanto, es muy importante la clínica, el fenotipo, que es no dilatado con fracción de eyección preservada, y las imágenes de la genética más la resonancia magnética, o sea, la importancia de la genética y la resonancia magnética en estos pacientes. Y ya sabemos que podemos tener pacientes que tienen historias de miocardiopatía dilatadas más adelante, genéticas, que pueden tener historias de overlapping con otros fenotipos, por ejemplo, con miocardiopatía ritmogénica o con representación posterior de miocardiopatía hipertrófica, y otros pacientes que están en miocardiopatías secundarias como las miocardiopatías inflamatorias. Por lo tanto, este fenotipo se debe diagnosticar de manera temprana para definir pronóstico e intervenciones. La propuesta de enfoques por fenotipos es lo más interesante que nos muestran las guías de los últimos años y es tratar de explicar que todos estos pacientes debemos tener un escenario clínico de signos y síntomas, de hallazgos incidentales, banderas rojas y de la evolución familiar, la cascada familiar. Que todos estos pacientes tienen que tener una caracterización morfológica y funcional inicial con imágenes cardíacas y que definitivamente se deben excluir las causas de sobrecarga más importantes del ventrículo izquierdo: enfermedad coronaria significativa, valvulopatía significativa o hipertensión importante, entre otras. Y además de eso,
debemos valorar si hay unos rasgos adicionales que estos pacientes tengan, por ejemplo, la cohorte familiar con antecedentes, si hay manifestaciones con afectación extracardíaca, si hay marcadores de laboratorios alterados, si tenemos alguna histopatología o inmunohistoquímica que sea interesante y si esos pacientes tienen alteraciones de la conducción. Y de ahí pasamos al escenario de los fenotipos, que son los 5 fenotipos ya descritos, donde cada fenotipo tiene unos principios generales de manejo y un manejo específico de acuerdo a cada uno de estos fenotipos. Por lo tanto, es muy interesante que en el fenotipo que más se ha estudiado en los últimos años es el fenotipo hipertrófico. Y también sabemos que hay un cambio en el escenario de los pacientes con miocardiopatías genéticas y es las nuevas técnicas de secuenciación, donde hoy en día tenemos una cohorte grandísima de herencia mendeliana o no mendeliana, donde están descritas, llamemos así, las variantes patogénicas de alta probabilidad de muerte súbita y que están asociadas a cada uno de los fenotipos. Entonces, si vamos a hablar del primer fenotipo, es la miocardiopatía hipertrófica, reconocer que es una enfermedad donde se afecta el músculo cardíaco, con aumento del grosor, con ausencia de condiciones de sobrecarga que lo explique, que generalmente es mayor de 15 milímetros en cualquier parte del grosor del corazón, o que se considera familiar cuando ya tenemos historia de muerte súbita en primer grado de consanguinidad y ese familiar tuvo un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica y que el familiar asociado tenga un grosor mayor de 13 o 14 milímetros. En niños tiene que ver con el Z-score, con o sin historia familiar, y no es necesario para hacer el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica que el paciente tenga hipertrofia septal asimétrica o un movimiento arterial sistólico o una función del ventrículo izquierdo hiperdinámica. ¿Por qué digo eso? Porque la anatomía de la hipertrofia es amplia. Podemos tener hipertrofias anteroseptales, inferoseptales, difusas, apicales, biventriculares y apicales con predominio de aneurisma apical. Y cada una de ellas tiene una representación muy importante porque cuando valoramos los tipos de hipertrofia, tenemos la tipo 1, que es el sigmoideo basal, que es el 40-50% de los pacientes, y que ustedes deben tener muy en cuenta que ese sigmoideo basal tiene una correlación importante desde el punto de vista de genotipo, desde el punto de vista de estudios de base genética, y que al mismo tiempo, cuando tenemos la tipo 2 que es la curva reversa, esta es la más importante de todas, en el correlación fenotipo-genotipo y es que cuando tenemos una presencia de curva reversa medio ventricular, que es más o menos el 30-40% de los pacientes, vamos a tener la probabilidad de un 80% de test genético positivo. Adicionalmente, tenemos la tipo 3 que es la apical, que es solamente el 10%, y aquí los estudios genéticos solamente hasta el 30% son positivos, y tenemos la tipo 4 que es la neutral o difusa, que es el 10% de los pacientes, donde la correlación fenotipo-genotipo es aproximadamente el 40% para test genéticos positivos. Y entendiendo eso, sabemos que hay una transformación importante en la miocardiopatía hipertrófica, donde el 40-60% de los pacientes pueden tener una variante sarcomérica y un 5-10% tienen una fenocopia. Están descritas al lado derecho, quiere decir, tienen un fenotipo hipertrófico y tienen un genotipo diferente, y muchas de ellas tienen intervenciones y tratamientos adicionales. No todos los pacientes deben tener pruebas genéticas y el grupo europeo todavía nos habla de tratar de valorar qué pacientes tienen predictores para test genético positivo y el grupo americano nos coloca en su guía de miocardiopatía hipertrófica que todos los pacientes deberían tener descripción genética para saber si son positivos o negativos. Y lo más importante, clasificar el gradiente hemodinámico teniendo en cuenta que el gradiente mayor de 30 milímetros es significativo y el más de 50 milímetros es el de toma de decisiones clínicas y que ese gradiente hemodinámico es muy importante como pronóstico y actualmente para identificación de estrategias de tratamiento adicionales sumados a la clase funcional, quiere decir a los síntomas del paciente. La guía europea nos dice que todo paciente que tenga gradiente obstructivo en reposo provocable mayor de 50 milímetros, que tenga síntomas y que después de una cascada de beta bloqueador y o calcio antagonista, tienen una nueva opción terapéutica que es el inhibidor de la miosina, que es el mavacamten, en ese momento con una evidencia clase 2A,
Y las guías americanas también en estas de miocardiopatía hipertrófica nos hablan de que los pacientes hay que tratarles las comorbilidades, valorar si tienen gradiente obstructivo significativo, si sí tienen, evitar los vasodilatadores y los diuréticos a altas dosis, eh, tratar de manejarlos con betabloqueadores y o calcium antagonistas y si los síntomas persisten, utilizar el inhibidor de la miocina. Entonces, antes de pensar en estrategias de reducción septal, tenemos un nuevo escalón que es un tratamiento farmacológico interesante. Y ambas guías, europeas o americanas, tienen, llamemos como una indicación de cuándo se debe hacer prevención en muerte súbita. Hay unas pequeñas diferencias entre ellas, pero al final el mensaje es que vamos a utilizar los SCORE y estamos utilizando otras estrategias que es la multimodalidad en resonancia y la unión a la genética clínica. Por lo tanto, estos pronósticos tienen que ver con prevención de muerte súbita en miocardiopatía hipertrófica, en valorar la progresión a falla cardíaca con signos de obstrucción hemodinámica, en valorar el perfil de la fracción de eyección, qué pacientes van a estrategia farmacológica y qué pacientes van a estrategia de reducción septal, y siempre el manejo de la fibrilación auricular, control del ritmo temprano y prevención de eventos cardioembólicos sin necesidad de utilizar los scores básicos que conocemos en prevención de fibrilación auricular. La miocardiopatía dilatada, recordar que es ausencia de las condiciones de sobrecarga y de las causas más importantes de dilatación del ventrículo izquierdo, y es básicamente una disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo no explicado por condiciones de sobrecarga, ojalá con dos imágenes diferentes en dos tiempos diferentes. Conocemos la histopatología de estos pacientes y hoy en día sabemos que la miocardiopatía dilatada, lo primero es buscar causas secundarias, valorar si ese paciente está dentro del escenario de miocardiopatía dilatada idiopática y entrarnos en el concepto de miocardiopatía dilatada familiar. Siempre ayudarnos de las imágenes de la genética y hacer screening activos, inclusive a pacientes menores de 70 años. Entonces, la miocardiopatía dilatada familiar es cuando dos familiares reciben diagnóstico de miocardiopatía dilatada idiopática, quiere decir que se excluyen todas las causas secundarias o que tenemos una muerte súbita por miocardiopatía dilatada en un familiar de primer grado menor de 35 años. Y también sabemos que hay unas variantes muy conocidas que son generalmente las del núcleo, no son como las hipertróficas sarcoméricas, sino que tienen mucho que ver con el citoplasma y están reconocidas y sabemos que algunas de ellas confieren mayor pronóstico negativo. Invitación a utilizar el score de Madrid, trabajado por este grupo de Puerta de Hierro y Grupo Español, tratando de dar una puntuación para saber en una cohorte de validación muy interesante cuál es la probabilidad de que mi test genético salga positivo asociado a miocardiopatía dilatada genética familiar. Hay algunas variantes como los truncamientos de la titina que son interesantes, que debemos conocer qué sucede con los pacientes que tienen variantes con la lamina AC, que tienen mayor riesgo de arritmias ventriculares, de una penetrancia cardíaca importante y riesgo de muerte súbita y trasplante. Por lo tanto, cuando reconozcamos unas variantes que son altamente patogénicas, pues nos están dando al mismo tiempo pronóstico para estos pacientes. Y este grupo español también muy interesante nos habla de la asociación del fenotipo-genotipo, o sea, el fenotipo dilatado no isquémico con las variantes y los eventos adversos de arritmias, de eventos mayores cardiovasculares, de muerte cardiovascular y de progresión a falla cardíaca. Y ya están reconocidos los genotipos más importantes que están asociados a estos eventos. La muerte súbita está relacionada entonces en prevención primaria a estos genes y a estas variantes que sabemos que se presentan en un porcentaje bajo de la población, pero que al mismo tiempo pueden estimar riesgo de muerte súbita temprana con otras variables que tienen que ver con imágenes y con variables individuales de ecocardiografía o resonancia magnética. La resonancia definitivamente llegó para quedarse en todos los escenarios de las miocardiopatías y ya vemos así que el realce tardío, de acuerdo a la ubicación y al tipo de realce tardío no isquémico, nos confiere un riesgo mayor de mortalidad y de eventos asociados a muerte súbita, sobre todo utilizando la multimodalidad y multiparamétrica. Y por ejemplo, el mapeo de T1 se correlaciona con aumento de la mortalidad global, rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y descargas apropiadas del DAI cuando está alterado y está elevado en unos porcentajes importantes. Por lo tanto, la ubicación del realce tardío también me da diagnóstico diferencial y pueden aparecer otras miocardiopatías
diferentes a las dilatadas familiares que hacen parte del diagnóstico diferencial, como lo vemos en esta diapositiva. La miocardiopatía ritmogénica es básicamente tratar de buscar la displasia del ventrículo derecho, que es una anatomía, una anomalía anatómica del desarrollo, donde vemos un ventrículo derecho adelgazado con infiltración de grasa subepicárdica y fibrosis, aneurismas apicales inferiores e infundibulares, y aparece el triángulo de la displasia. Pero recordar que también existe la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo, donde hay unos cambios histopatológicos similares y que están asociados a muerte súbita y que ya desde el 96 los italianos nos lo describieron en algunos deportistas que murieron de manera temprana. Que esa presentación clínica es de gente joven que tiene una herencia autosómica dominante, que está asociado a palpitaciones y síncope en el ejercicio, que la muerte súbita puede ser la primera manifestación, que rara vez van a escenarios avanzados de insuficiencia cardíaca y que la presentación de la arritmia está inducida por estimulación adrenérgica y por difusión autonómica por su esfuerzo. Y que tenemos unas guías de los últimos años complementarias que nos dicen que debemos unir la clínica, la historia familiar, los hallazgos electrocardiográficos, los criterios mayores o menores de arritmia, las técnicas de imágenes, el escenario histopatológico para definir si este paciente tiene probabilidad alta o no de diagnóstico y que definitivamente la parte del genotipo es muy importante y hoy tenemos en día unas variantes muy conocidas que son las variantes desmosomales, que casi en la mitad de la cohorte de los pacientes con miocardiopatía ritmogénica la tienen positiva, pero que esas variantes desmosomales también pueden estar asociadas a otras enfermedades con otros fenotipos de miocardiopatía que tenemos que conocer. Por lo tanto, la prevención de muerte súbita está dado en varios escenarios, en pacientes con miocardiopatía ritmogénica dilatada, en pacientes que tienen cicatriz aislada del ventrículo izquierdo, en pacientes que tienen miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo, que es el fenotipo nuevo, y en pacientes con miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo, y para esto hay unos factores de riesgo mayor y menor que nos confieren riesgo de mortalidad, por lo menos de manera importante, al año de menor del 1%, 1 a 10% o mayor de 10%. Por lo tanto, el escenario de prevención de muerte súbita es importantísimo. Y de nuevo, la resonancia magnética es muy importante y hace parte del diagnóstico gold estándar para el fenotipo de estos pacientes. Y por último, la miocardiopatía restrictiva, que es aurículas dilatadas con ventrículos izquierdos de dimensiones y volúmenes normales o pequeños, en ausencia de enfermedad pericárdica, endocárdica o valvular, y histopatológicamente hay una restricción y un desarreglo miocárdico. Y sabemos que esas miocardiopatías restrictivas son del endomiocardio o del miocardio. Del endomiocardio son primarias o secundarias y del miocardio son no infiltrativas, infiltrativas o enfermedades de depósito. Quiere decir que tenemos etiologías que pueden ser de origen familiar o de origen no familiar y que muchas de estas están asociadas a otras enfermedades que pueden ser enfermedades sistémicas, pero que al mismo tiempo tenemos genes de miocardiopatía restrictiva conocidos que comparten un overlapping con fenotipos, sobre todo de fenocopias en enfermedades hipertróficas o pacientes con miocardiopatías dilatadas de origen secundario. Mensajes grandes para la casa. Estas guías de los últimos años nos dicen que hay 5 fenotipos de miocardiopatía. Recuerden que apareció un nuevo fenotipo, que tenemos unas guías europeas, americanas, latinoamericanas, que debemos correlacionar el genotipo y el fenotipo, que miocardiopatía hipertrófica con fenotipo hipertrófico es donde más tenemos conocimientos y avances, y que hay un nuevo target farmacológico que son los inhibidores de la miocina y que siempre debemos buscar en nuestros pacientes prevención de muerte súbita. Desde la Fundación Valle de Lili, este grupo grande, humano, académico y profesional, les damos un saludo. Gracias por estar en nuestro Cardio Lili Virtual 2024.